Saludo, mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión y con varios ámbitos de experiencia en algunos campos de las ciencias sociales, las humanidades, la historia y la política. Eh, bueno, el día de hoy quiero hacer una videoconferencia sobre psicología y libertad ante el surgimiento de algunas situaciones que nos están eh, preocupando en la coyuntura actual y bueno, también en la historia de la humanidad, como es el caso de sistemas de pensamiento esclavistas, totalitarios, como ciertos esquemas socialistas y ciertos esquemas, eh, digamos, de alguna manera conservadores también, eh, a lo largo de la historia y que también resurgen en la actualidad. Eh, Antes de entrar directamente a la conferencia, quiero invitarles a que cualquier consulta a nivel individual eh, o personal también pueden comunicarse conmigo al WhatsApp y el número que ven en la pantalla, así como también me pueden seguir en las diferentes redes sociales que también están colocadas en la pantalla. Bueno, la psicología como tal surge, eh, bueno, la psicología moderna europea surge en Alemania, en Suiza y los países alrededor de estos dos países, con diferentes ramas. La psicología no tiene una sola rama, sino tiene diferentes ramas así, pero de alguna manera la psicología surge como de alguna manera una alternativa a la psiquiatría y a la neurología clásica, materialista, eh, que de alguna manera estaba dominando Europa desde el surgimiento de la Ilustración, esta visión más mecánica, materialista y que estaba apegada a los sistemas médicos, psiquiátricos y neurológicos. Y surge, entre otros autores, con uno de los grandes que es Sigmund Freud, a través de una rama de la psicología muy importante que es el fundador del psicoanálisis. Y con él también van a surgir otros psicoanalistas que se van a reunir permanentemente a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en el contexto de Europa Central, como les había dicho, entre los países de Alemania, de lo que es ahora Alemania, República Checa, Suiza y algunos otros que están a su alrededor. Entonces, con Freud se funda prácticamente lo que es la psicología moderna, lo que es el psicoanálisis y también van a surgir otros autores muy importantes como es Carl Gustav Jung y posteriormente también Erich Fromm. Eh, este es uno de los grandes aportes de estos grandes personajes y con Freud para de alguna manera intentar solventar algunos dilemas, problemas que estaba enfrentando la psiquiatría clásica, explicada estos problemas desde un punto de vista básicamente biologista y mecanicista. Entonces con Freud surge esta nueva concepto de lo que es el inconsciente y se comienza a cuestionar si el ser humano y sus padecimientos o sufrimientos tienen que ver únicamente con aspectos más bien biológicos y bioquímicos y no desde el tema del espíritu, de la mente y desde el alma. Entonces con Freud surgen los conceptos de inconsciente a través del psicoanálisis.
Y desde ahí va a comenzar toda una corriente psicoanalítica que perdura hasta la actualidad, que ha sido revisada muchos de los conceptos de Freud. Claro, para su época fue un pensamiento bastante revolucionario y con eso surge la psicología. Pero a partir de sus conceptos algunos se han revisado, otros todavía permanecen en investigación y también con otros autores como el gran maestro Carl Gustav Jung, también un médico psiquiatra, al igual que Freud, eh, que de alguna manera Jung en cambio se interesó mucho por los aspectos arqueológicos, simbólicos y culturales del ser humano, y no solamente de la cultura europea y judía, sino también de las diversas culturas, como las culturas americanas, las culturas africanas, las culturas egipcias, las culturas asiáticas, etcétera. Entonces, con Jung, Jung comienza a hacer un sistema de exploración intrapersonal, existencial, y surgiendo o saliéndose de la cultura en la cual él vivió, que era la cultura europea. Y después también Fromm, que es un psicoanalista posterior a Freud y a Jung, eh, plantea aspectos muy importantes, como es un libro que es El miedo a la libertad, ¿sí? Desde una perspectiva psicoanalista y social. Entonces él plantea que tenemos un inconsciente social que está determinado, y nuestro comportamiento también está condicionado desde alguna forma por los sistemas económicos y sociales en los cuales nosotros vivimos. Entonces, el psicoanálisis lo que plantea justamente es el concepto de inconsciente, y de cómo de alguna manera los seres humanos no somos totalmente racionales, sino que también tenemos un lado inconsciente, eh, simbólico, sexual, emocional, que también hace o explica nuestros comportamientos. Entonces, aparte de tener este comportamiento únicamente racional, o también tenemos un comportamiento instintivo, sexual, un comportamiento emocional y un comportamiento eh, ligado a la cultura y a la sociedad. Entonces, con Fromm se va a consolidar lo que es el tema de la libertad como una de las formas en la cual el ser humano siempre está deseando su libertad. Entonces, con Fromm ya se consolida este concepto, y hay el vínculo entre psicología y libertad. Ya que el ser humano puede ser oprimido o puede ser determinado por las condiciones económicas y sociales de su contexto histórico y geográfico. Entonces, Fromm plantea que hay diversos mecanismos por los cuales el ser humano o las personas huyen de esa libertad. Y en su libro El miedo a la libertad, ahí hace un detalle de cuáles son estos mecanismos que hacen que las personas pierdan su libertad. Los mecanismos psicosociales, digamos, por los cuales los seres humanos pierden su libertad. Y en este libro, El miedo a la libertad, explica todos estos mecanismos, que les invitaría en un momento a que los revisen, y bueno, espero también hacer alguna conferencia o charla respecto a este libro para profundizar. Pero con este término conectamos lo que es psicología y libertad. Bueno, y también, ya que estamos en un contexto histórico que recupera el pensamiento de las mujeres, también grandes pensadoras que estuvieron ligadas a Freud y a Jung, y podemos rescatar a Emma Rauschenbach, difícil de pronunciar, me disculpan. Bueno, Emma es la esposa de Carl Gustav Jung, y también sus dos pacientes y amigas, Sabina Spielering y Virginia Woolf, que son estas grandes psicoanalistas que comienzan a incorporar el pensamiento o los símbolos de las mujeres en la historia de la psicología y del psicoanálisis de inicios del siglo XX, de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ya después, con el surgimiento del psicoanálisis y de la psicología en Europa, en la Europa central, se va extendiendo a otros países europeos, pero también
digamos ya con el fin de con la época con el fin de la Primera Guerra Mundial, muchos europeos también comienzan a migrar a Estados Unidos, y en Estados Unidos también van a comenzar diferentes pensadores, principalmente con las corrientes conductistas. Surge la psicología conductista básicamente en los Estados Unidos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después, ya en la década de los 40 y 50, también va a surgir una gran corriente que es la psicología humanista. Y esta psicología humanista tiene dos grandes líderes que podemos mencionar, ¿no?, que ustedes están viendo en las imágenes, que es Abraham Maslow y Carl Rogers. Estos dos psicólogos en la década de los 40 y 50 revolucionaron la psicología clásica norteamericana, que era una psicología apegada a un modelo mecánico, al modelo clásico de la psicología racionalista, al modelo de ver al ser humano como una máquina, como si fuera un robot, como si fuera una máquina. Y bueno, más que un robot, como en esa época le veían como una máquina. Entonces, en Norteamérica, como les había mencionado, en la década de los 20 y los 30 predominó hasta los 40 esta psicología bastante mecanicista, que es la psicología conductista. Pero a partir de los años 40, con Abraham Maslow y con Carl Rogers, surge la psicología humanista y libertaria, donde que recuperan el lado emocional, individual y personal de los seres humanos, y centrado en sus aspectos de necesidades físicas y emocionales y mentales también, y la autorrealización. Entonces, que cuestiona el modelo clásico de la psicología de causa-efecto y estos modelos conductistas clásicos en Norteamérica, que antes estaban dominados por la revolución industrial en el caso de Estados Unidos. Pero con ellos la psicología humanista se va involucrando ya con algunos grupos, con algunas sociedades, movimientos sociales, y que de alguna manera cuestionan esa sociedad bastante mercantilista, eh, también de alguna manera también racionalista, y si se puede decir también eh, consumista de los Estados Unidos. Y ellos plantean más bien esta psicología más ligada a la libertad, una educación ligada a la libertad que el ser humano quiere o aspira a tener, que siempre es su libertad, y que no está condicionado solamente por aspectos culturales, sociales y ni económicos, sino que él también puede buscar su propia libertad a través del conocerse a sí mismo, de la autorrealización. Entonces, dos pilares claves para entender la libertad dentro del aspecto psicológico es Abraham Maslow y Carl Rogers. Estos genios psicólogos que surgieron especialmente en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, ya en lo que es la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y que van a tener un impacto importante en la psicología norteamericana y también después en la europea. Eh, sí, entonces uno de los grandes libros que hablan de la libertad es Carl Rogers, de Carl Rogers, Libertad y Creatividad en la Educación, en la década de los 80. Sí, entonces aquí se recupera mucho el tema de la libertad dentro de la psicología. Eso en lo que tiene que ver con el aspecto de alguna manera psicológico como base para explicar lo que es la libertad, y cómo ha ido como evolucionando ese concepto dentro de lo que es la psicología desde el surgimiento del psicoanálisis en Alemania, Suiza y Europa Central, hacia después Norteamérica. Eh, eh, Después podemos hablar en cambio ya no solamente desde el aspecto psicológico, sino desde otros autores complementando la psicología y la libertad desde la recuperación de algún material de varios autores. Por ejemplo, estos tres libros que ustedes están viendo en la pantalla, que es de Fernando Sabater,
los 10 mandamientos en el siglo XXI, que ya son temas contemporáneos. También otro que les recomiendo para repensar la psicología de la libertad es el de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, y el pensamiento histórico libertario desde diferentes ámbitos profesionales, no solamente desde la psicología. Fernando Savater, un filósofo; Mario Vargas Llosa es un gran literato, un escritor y poeta, novelista peruano. Y también recomendarles otro libro importante para entender lo que es una crítica que se le hace a la psiquiatría clásica, surgida asimismo en el siglo XIX, que fue la psiquiatría clásica, pero con David Cooper ya en la década de los 40, de los 50 casi, surge lo que es todo un movimiento de antipsiquiatría, ¿sí? David Cooper, un psiquiatra, un médico, que de alguna manera recupera esta perspectiva de cuestionar a la psiquiatría clásica que surgió en los siglos, que se consolidó en el siglo XIX con Kraepelin, pero que después él en la década de los 50 comienza a cuestionar lo que es el modelo biologista, bioquímico de la psiquiatría eh, que estaba en esta línea. Y plantea y tiene un libro que se llama Psiquiatría y Antipsiquiatría. Entonces estos tres libros les recomiendo para entender también lo que es la libertad. Fernando Savater, español; Mario Vargas Llosa, peruano; y David Cooper, si es que no me equivoco, es sudafricano, perdón. Es de Sudáfrica, entonces un psiquiatra de Sudáfrica. Como les había dicho también, tenemos digamos que una de las formas de expresar la libertad es el arte, y la psicología tiene que indagar sobre el arte, ¿sí? Sobre la historia del arte y conocer también las expresiones del arte a lo largo de la historia. Y aquí tenemos tres artistas reconocidos en Europa, y como pueden ver en pantalla, que es William Shakespeare, Leonardo da Vinci y Salvador Dalí. Estos tres artistas que han marcado toda la historia del arte europeo, eh, muy importante para conocer lo que es la psicología y la libertad del ser humano. Si queremos entender la, la psicología de las personas y su libertad, tenemos que conocer también los aspectos creativos que involucran el arte. Y estos tres personajes marcan lo que es el arte europeo a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta llegar hasta el siglo XX, estos grandes artistas. También en el ámbito, por ejemplo, ya de lo que es la filosofía, la política y la economía, también tenemos diferentes pensadores que ustedes están viendo en pantalla, como Popper, Aaron, Smith, Yunus, Berlín, Ortega y Gasset, Stiglitz, Keynes, Hayek y Rebel. Estos personajes importantes dentro de la historia del pensamiento libertario. Es siempre recomendable recuperar sus pensamientos desde una perspectiva histórica de acuerdo a su contexto y a su coyuntura. Asimismo, dentro del campo de la física, podemos decir que la psicología tiene que investigar, la psicología de la libertad, la psicología y la libertad tienen que recuperar el pensamiento y la vida, vida y obra de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Albert Einstein, como los grandes genios de la física y de la libertad de pensamiento para su época, algunos de ellos perseguidos por la Inquisición y por las determinadas religión y cúpula de la iglesia, pero que ellos supieron desarrollar sus investigaciones científicas dentro del contexto de la física. Entonces la psicología también, si quiere promover la libertad, tiene que investigar sobre la historia, la vida y obra de los grandes físicos. También otros personajes dentro del campo de las ciencias, de la física
y de la ciencia y la biología son estos tres sacerdotes: Giordano Bruno, Gregor Mendel y Georges Lemaitre. Estos tres eh, sacerdotes católicos que revolucionaron el mundo a través de la ciencia. Entonces, estos tres personajes nos demuestran que no están aislados la ciencia de la religión y que de alguna manera hay que tratar o intentar de fusionarlas, y aunque a veces sería un poco medio difícil, pero digamos estos tres personajes marcan un sentido de la libertad dentro de la religión católica, y que también se rebelaron y fueron grandes científicos. Incluso Giordano Bruno fue mandado a la hoguera por cuestionar a la jerarquía de su iglesia. Entonces son ejemplos de la libertad del pensamiento, la libertad de investigación y de la psicología de la libertad. También mencionar a dos grandes mujeres a lo largo de la historia, libertarias, filósofas y científicas, como es Hipatia de Alejandría, que vivió en el siglo fines del siglo IV, inicios del siglo V. Hay poca información sobre ella, pero se conoce un poco de su vida, y que fue una gran mujer, filósofa y científica, investigadora. Y también Marie Curie, ya en el siglo XX, una de las pocas mujeres que ha ganado el premio Nobel, dos premios Nobel, perdón, o la única, por decir, hasta ahora que ha ganado el premio Nobel, tanto de la física, y el otro, si no estoy mal, si no me equivoco, me parece que es de la química. Entonces, estas dos mujeres que a través de su libertad, de la búsqueda de su libertad, de sí mismas, han conseguido marcar hitos en la historia mundial, y que la psicología libertaria, la psicología de la libertad, tiene que recuperar sus vidas y sus obras, de estas dos grandes mujeres como Hipatia de Alejandría y Marie Curie. También mencionar a asimismo ya pensadores un poco más contemporáneos que les sugiero que revisen. Ustedes lo pueden ver en pantalla, como es Juan Pina, Nicolás Moraz, Friedrich Nietzsche, Amartya Sen, Mario Vargas Llosa, Fernando Díaz Villanueva, Pedro Arturo Aguirre, Roxana Kramer, Juan Ramón Rayo, Tomás Rodríguez Villasante, Fernando Sabater y Gloria Álvarez. Un pensamiento, a excepción de Nietzsche, son pensadores un poco más ya contemporáneos, ya de fines del siglo XIX e incluso ya del siglo XXI, que algunos han estado o que se están dando a conocer, como por ejemplo dos jovencitos, como es Nicolás Moraz, el argentino, y Gloria Álvarez, la guatemalteca. Entonces, estos dos personajes importantes para entender el pensamiento innovador de la libertad en el siglo XXI. Y bueno, también mencionar a otras mujeres, ya que es importante reconocer el rol de las mujeres dentro de la libertad. Y asimismo se repite Gloria Álvarez, Roxana Kramer, pero también, por ejemplo, la gran Esther Vilar, Giovanna Carril, española, Luan Brizendin, difícil de pronunciar también, neuropsicóloga, Marina de la Torre, María Blanco, economista, Cristina Hobsommer y Camille Paglia. Estas mujeres que están renovando o que han renovado el pensamiento de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, y que hoy estamos escuchándolas siempre en redes sociales, en YouTube, en diferentes páginas de internet, recuperando su pensamiento. Entonces les recomiendo también, para entender la libertad planteada desde las mujeres, revisar a estos grandes personajes de la época contemporánea. Y bueno, algunos libros que sí les recomiendo, estos tres libros que son muy importantes para entender lo que es la libertad, y especialmente entender lo que fue la historia del pensamiento conservador, como es La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo, quien hace un cuestionamiento histórico a lo que es el pensamiento conservador de la derecha conservadora. Y también
este libro que cuestiona también a la izquierda, muy revolucionario para la época, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural, de Nicolás Márquez y Agustín Laje. Un libro muy importante que está siendo muy cuestionado por muchas personas y que está metiéndole miedo, pero que es tiene un espíritu libertario, si bien con rasgos ciertamente algunos conservadores, pero otros que de alguna manera nos invitan a reflexionar sobre nuevas formas de totalitarismo y de esclavitud del pensamiento en el siglo XXI. Entonces, cómo la izquierda, el socialismo, el feminismo están acabando con las libertades de los seres humanos. Entonces les invito a estos dos libros que cuestionan tanto al socialismo y al comunismo, como también a lo que es el sector conservador de la iglesia tradicional, como es la puta de Babilonia. Y otro libro que les recomiendo para recuperar la libertad es La sincronicidad de Carl Gustav Jung. Yo creo que hay que recuperar a este pensador, a este gran psicólogo, para vincular psicología y libertad, y ha planteado un libro muy importante de inicios del siglo XX como es la sincronicidad, un concepto que está inclusive conectándose con lo que es la física moderna, la física actual, eh, y se conecta lo que es la ciencia con la psicología. La sincronicidad de Carl Gustav Jung. Así es, amigos y amigas, con esto me estoy despidiendo. Espero que estas recomendaciones de algunas lecturas, de introducirnos a lo que es la libertad dentro de la o visto desde la psicología, importante para luchar contra ciertos sistemas de esclavitud del pensamiento, de la mente, y algunas recomendaciones que yo les puedo hacer para para que ustedes lean, para que ustedes investiguen, que no se queden con lo que yo estoy diciendo, que sino que ustedes mismos lo descubran a través de ustedes mismos, porque de eso se trata la libertad, no de que me sigan a mí, sino de que ustedes mismos se sigan a ustedes, conociéndose a sí mismos, y además también investigando desde diferentes fuentes o sistemas de pensamiento, para que ustedes tengan su propio camino, sus propias conclusiones, sus propias creaciones, etcétera. Entonces, por eso les invito, yo les he dado algunas pautas aquí, pero realmente la libertad es un tema que nunca se acaba para ser debatido, para ser analizado, para ser investigado, desde diferentes ramas, desde diferentes saberes, desde diferentes conocimientos. Entonces, siempre para la psicología es importante recuperar el tema de la libertad. Bueno, así es, amigos y amigas, me despido. No se olviden de visitar mis redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, Instagram y otras redes sociales que me pueden seguir. Siempre estoy cargando información, básicamente en Facebook y en YouTube tengo mucha información. Ustedes pueden seguirme en las redes sociales, en las otras también, pero las que más suelo utilizar es Facebook y YouTube. Espero que estén bien y que les sirva. Cualquier cosa también estoy a las órdenes para cualquier consulta individual o personal. Un gusto, pasen bien, chao chao.